Ya la anterior clase, bueno, la anterior reunión, que esta es nuestra primera clase, discutimos sobre la modalidad. Vamos a recapitular un poco para los que no pudieron asistir. Nuestras clases van a tener modalidad virtual a través de Zoom. El link de las reuniones no cambia nunca. El link que les envié la anterior clase, el link que les envié hoy día, es la misma. Entonces, ustedes guárdenlo donde ustedes prefieran, ese link no cambia. No esperen a que yo envíe el link. Si alguna vez me retraso, no creo que vayan a ser más de 15 minutos, chicos, ¿ok? Entonces me esperan unos 10 minutos, 15 minutos. No creo que pase. La modalidad presencial va a ser más adelante. Yo pensaba que por lo menos una clase le íbamos a llevar presencial, pero creo que podemos llevar varias clases presenciales porque he escuchado que algunos chicos están pasando nomás clases en la universidad. Entonces, esperemos que esté limpio y que presten aulas y nos vamos para la U. Respecto a los horarios, como la clase es un poco larga, hemos partido la clase en dos. O sea, vamos a pasar dos clases a la semana, que en realidad cuenta como una sola. Para tener la asistencia de esa semana, basta con que asistan uno de los días y que vean la grabación de la otra para mantenerse al día. Bueno, la primera mitad de la clase se va a llevar a cabo el día lunes, como hoy, 9:30, 10:30, una hora máximo. No tenemos que pasarnos ese tiempo para que la clase no sea cansadora, chicos, por eso. Y continuamos el sábado a las 9:30 hasta las 10:30. Nuestras clases son continuas, o sea, el lunes la mitad, sábado la otra parte. Para la asistencia, solo tienen que asistir el lunes o el sábado, ¿no? Si ustedes asisten el lunes, ya tienen la asistencia de la semana. Si ustedes asisten el sábado, ya tienen la asistencia de la semana. Ojo, asistir los dos días no es doble asistencia, que les quede claro. La asistencia la vamos a controlar por Zoom, ¿sí? Por Zoom. Zoom me genera una lista de asistencia. Y para eso necesito que ustedes, por favor, en la lista de participantes, tengan primero su apellido y luego su nombre. Entonces les vamos a pedir a todos que hagan ese cambio. Si se van a la lista de participantes, van a ver mi nombre, entonces yo lo voy a cambiar. Le voy a poner Delgadillo Fuentes Juan Daniel, o Delgadillo Juan Daniel para que no sea largo si quieren. Delgadillo Fuentes Juan Daniel. Fuentes Juan Daniel. Listo, entonces de esa manera deberían aparecer sus nombres en la lista de participantes. Si alguien no sabe cómo se hace, yo les puedo indicar en un momento. Sobre la calificación, la ayudantía no tiene calificación, pero yo les voy a pedir que ustedes me presenten un práctico. En realidad van a hacer fotos de sus apuntes, de todo lo que hacemos en clase, para asegurarme que me estén siguiendo el ritmo. Bueno, fíjense, este es un ejemplo de cómo deberían aparecer sus nombres en la lista de participantes. Primero su grupo, por favor. Un espacio. No es necesario que coloquen un guión, una barra, una asterisco, nada. Solo su grupo, apellido y nombre. Y así yo voy a poder diferenciarlos en la lista de participantes, ya que son tres grupos. Ah, vamos a ver si ya lo pudieron cambiar varios. Sí, ya veo que varios han cambiado por el P, el P1, el P2. Si alguien no sabe cambiarlo, me dice ahora y le explico ahorita. ¿Alguien que necesite ayuda para cambiar su nombre? Y yo veo que la mayoría. Si no se preocupen tanto por la ortografía, o sea, de mayúscula y eso, ¿no? Que basta con que esté bien escrito. Veamos, a José Enrique León, el grupo tienes que especificar. Lo mismo para Di Gabriel, Brando. Bueno, les vamos a dar una última revisada al final de la clase, ¿no? Si necesitan ayuda. Yo les había contado que nuestro avance se divide en dos, para el primer parcial y el segundo. En el primer parcial vemos ejercicios para los desglaseaguas, densificación, dilución, análisis de sólidos. Para el segundo parcial tengo un ejercicio de cálculo de densidad equivalente de circulación, que no entra en su segundo parcial, y los lodos gas aceite, que son el diseño de una emulsión inversa y los cambios de relación, y también un análisis de sólidos, que es muy parecido al que tenemos en los dos agua. Es el mismo, solo que le añadimos un factor de después, un factor de volumen, perdón, extra. Bien, comencemos entonces con nuestra clase 1. Ok, lista de participantes, creo que ya los que van llegando, por favor, coloquen el grupo delante de su apellido. Podemos comenzar con una definición del lodo. La definición del lodo o del fluido de perforación.
Bueno, el lodo, como su nombre lo indica, o fluido de perforación, es un fluido, pero más allá de ser un fluido, nosotros lo vamos a definir como una mezcla. ¿Sí? ¿Una mezcla de qué? De fases. De una fase, pues, una fase líquida, que puede ser agua o diésel, dependiendo cuál sea la que tenga mayor concentración o la que esté en mayor cantidad, si quieren. Nuestro lodo puede ser base agua o puede ser lodo base diésel. Es decir, la fase líquida puede ser la fase continua, ¿sí? La que se encuentra en mayor proporción. Y en la fase líquida podemos tener agua o aceite. Si tengo más agua que aceite, estamos hablando de un lodo base agua. Y si tengo más aceite, diésel o diésel que agua, estoy hablando de un lodo base diésel. Volvamos a nuestra definición. Es una mezcla de tres fases, básicamente. La fase líquida, agua diésel. Una fase de sólidos, en la que vamos a agrupar sólidos indeseables y aditivos que nosotros le agregamos al lodo. Y una fase gaseosa, que puede ser también un aditivo como nitrógeno o puede ser aire que se entrampa en el lodo durante la circulación. Tres fases. Creo que sí, lo dejo acá. Tengo tres fases. La fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. La fase líquida puede ser agua o diésel. La fase sólida puede referirse a aditivos que están en suspensión en el lodo. Por ejemplo, aquí les dije líquido, agua o aceite, ¿no? Agua, aceite o diésel. En los sólidos, piensen en dos, en aditivos y en sólidos indeseables. Hay diferentes aditivos que se le pueden agregar al lodo. Aditivos son, si quieren, ingredientes, ¿no? Eh, son materiales que se le agregan al lodo para darle propiedades, para cambiar sus propiedades, de manera que el lodo pueda cumplir ciertas funciones durante la perforación. Los aditivos pueden ser sólidos y encontrarse en el lodo suspendidos, dispersos en el lodo. O también pueden ser sólidos que sean solubles, que se diluyen, que se disuelvan en la fase continua del lodo. El agua, por ejemplo, si yo agrego sal, una sal a mi lodo, la sal se va a diluir en el agua y va a ser un sólido diluido, ¿sí? En cambio, si agrego arcilla, esta arcilla no se diluye, sino que se dispersa y se va a encontrar en suspensión. Entonces recuerden, para la fase sólida me refiero a aditivos, que son materiales que yo agrego al lodo. ¿Sí? Los aditivos yo los agrego, es intencional. Y también tengo sólidos indeseables, sólidos que yo no agrego, sino que se incorporan al lodo. En la fase gaseosa tenemos pues, también algunos aditivos, puede ser nitrógeno, o podemos tener aire entrampado. Para nuestros ejercicios de la parte práctica, nosotros vamos a considerar solamente dos fases, la fase líquida y la fase de sólidos. ¿Ok? Acá ustedes pueden ver un lodo, la representación de un lodo. Vamos a hablar de un volumen. Esto representa un barril de lodo. Un barril pues tiene 42 galones. Para nosotros es más común hablar de litros, ¿no? En Bolivia. Bueno, la unidad de campo tradicional es el barril, pero ustedes seguramente en la vida cotidiana hablan más de litros. Entonces, un barril de lodo equivale a 159 litros. Ahora, este barril de lodo es una mezcla. Una mezcla, nosotros vamos a considerar solamente dos fases en nuestros ejercicios. ¿De qué? De una fase líquida, que puede ser agua, esto es el agua, diésel o aceite, y una fase de sólidos. ¿Bien? Entonces, estas dos de acá son una sola fase. Son diferentes. Recuerden ustedes que el diésel y el agua no se mezclan, no son miscibles, son inmiscibles. Pero en el lodo los vamos a ver como una mezcla homogénea. La otra fase son los sólidos. Y en estos sólidos podemos encontrar aditivos que yo agrego al lodo y sólidos indeseables. Sólidos que se incorporan al lodo durante la perforación. Los aditivos que yo le agrego al lodo están destinados a darle propiedades al lodo que le permitan cumplir ciertas funciones durante la perforación. Acá tengo un gráfico del sistema de circulación que seguramente lo van a ver con su docente, una explicación breve.
Ustedes pueden reconocer la parte superficial, es decir, del suelo para arriba, la torre de perforación, seguramente lo han visto, bueno, lo deben conocer, aunque sea de vista, si han elegido la carrera de ingeniería petrolera. Entonces, esta es la torre de perforación, ¿sí? Podemos ver algunos equipos en superficie, como es este tanque de lodo. Acá dice tanque de succión, nosotros lo llamamos cajón, algunos le dicen pileta, entonces yo le digo cajón de lodo, donde se almacena el lodo en superficie. Acá yo tengo lodo, tengo un fluido, el fluido del que estábamos hablando. Este lodo, fluido de perforación, es succionado por una bomba de lodo y se lo bombea a través de líneas superficiales. Ustedes ven las líneas amarillas, sigue este recorrido y viaja hasta la torre de perforación, donde es bombeado por el interior de la sarta de perforación. La sarta de perforación no es más que un conjunto de tuberías que me permiten ir ganando profundidad. Entonces, la sarta de perforación va a estar conformada por, bueno, en la parte inferior, en la parte inferior tengo el trépano, que es el encargado de perforar, de generar recortes, de recortar, triturar la roca. Por encima del trépano tengo diferentes tipos de tubería. Voy a tener tricolars o cortamechas, o tuberías pesadas, tuberías de perforación, a lo que le decimos sondeo. Ustedes pueden ver en este gráfico, la tubería se representa con todo lo que vemos pintado amarillo. Ese es el interior de las tuberías. Entonces, el lodo es bombeado por esta bomba en superficie al interior de la tubería. El lodo sale por el trépano. El trépano tiene unos orificios, unos jets, nozzles, boquillas, por donde sale al espacio anular, que es lo que está pintado con color verde. El espacio anular es ese espacio que existe entre la pared del pozo, ya sea el agujero abierto o una cañería que se haya cementado, y el arreglo de perforación, la sarta de perforación. Sube por el espacio anular hasta superficie y luego llega a este punto que es la línea de flujo, el flow line. Este lodo se dirige al equipo de control de sólidos, ¿sí? El trépano genera recortes, va perforando la formación, genera recortes y el lodo tiene una función que es acarrear estos recortes hasta superficie, es decir, llevar los recortes a superficie. Tiene como función limpiar el pozo. Lleva los recortes a superficie y este equipo de control de sólidos trata de eliminar la mayor cantidad de recortes de formación del lodo. Sin embargo, como es un equipo mecánico, no trabaja a un 100% de eficiencia. Puede que tenga una eficiencia del 80, 85, 90%. Significa que parte de los recortes que generamos con el trépano no son eliminados, terminan incorporándose al lodo. Esos son nuestros sólidos indeseables. ¿Okay? Bueno, una vez que el lodo ha sido tratado o ha pasado por el equipo de control de sólidos, pasa al tanque, a los cajones del lodo, donde nuevamente es succionado por la bomba, es enviado por el interior de la sarta de tuberías, pasa por el espacio, sale por el trépano, pasa por el espacio anular, llega al flujo de línea, se recibe en los cajones de lodo, en los cajones, en el equipo de control de sólidos, atraviesa el equipo de control de sólidos, vuelve al cajón, al cajón del lodo, al cajón de succión. La bomba succiona el lodo, lo bombea otra vez por las líneas. Entonces siempre vamos a estar en circulación, siempre que tengamos conexión. Ese básicamente es nuestro sistema de circulación. Y ya vimos una función del lodo que es limpiar el pozo, ¿sí? Acarrear los recortes a superficie. Tiene otras funciones que las van a ver a detalle en clases de teoría. Por ejemplo, mantiene o controla la presión de formación. Ustedes saben que algunas formaciones que atravesamos tienen contenido en su espacio, en sus poros, fluido. El fluido está contenido a presión. A esa presión se le llama presión de formación o presión de poro. Cuando nosotros atravesamos una formación, establecemos una comunicación con los poros de la formación. Entonces, los fluidos que están contenidos en la formación tratan de ingresar al pozo, como cuando vemos una botella de soda, ¿no? Y nosotros la quitamos. Ese fluido está contenido dentro de la botella a cierta presión. Y si nosotros abrimos la botella, establecemos una comunicación con el exterior,
el fluido sale, ¿sí? Y dependiendo de qué tan agitada está la botella, puede derramar mucho líquido. Entonces, este fluido está contenido en la formación y cuando establecemos la comunicación del pozo con la formación, el fluido puede entrar al pozo y puede entrar de manera muy violenta, descontrolada. Ese es un puede ocasionar un descontrol de pozo. ¿Cuál es la función del lodo? Aparte de limpiar el pozo. Como es un fluido, ejerce una presión hidrostática y esa presión hidrostática contrarresta, pechea o pelea, si quieren, con esa presión de formación, evitando que el fluido que tengo en la formación, sea agua, sea petróleo, sea gas, ingrese al pozo. Esa es otra función del lodo de perforación. Bueno, eso se los vamos a dejar a sus clases de teoría. Nosotros lo que tenemos que ver en la parte práctica es la composición básica de un lodo. Y hablamos de eso, líquido y sólido. Entonces, aquí tengo, este es un gráfico similar al anterior, solo que acá es un esquema un poco viejo, ¿no? Porque habla sobre el vástago de perforación, sobre el Kelly, habla de la mesa rotaria, y en este otro menciona lo que es actual, lo que es común hoy en día, un top drive. Ya no tenemos, bueno, acá menciona, ¿no? Un Kelly o la tubería de perforación si se utiliza mesa rotaria. Perdón, o tubería de perforación si se utiliza el top drive, que es el mismo sistema que vimos. ¿Ven? Aquí tengo mis tanques, el tanque de succión, se succiona el lodo por la bomba bombea el lodo por las líneas superficiales hasta el top drive. Del top drive, el lodo circula por el interior de las tuberías hasta llegar al trépano, por donde sale al espacio anular y del espacio anular se recibe en superficie por esta línea de flujo, pasa al equipo de control de sólidos. Acá vemos una zaranda, pero el equipo de control de sólidos se compone de otros elementos, de otros equipos. Del equipo de control de sólidos vuelve al cajón del lodo. Bien. Hablemos entonces de la composición del lodo. Este gráfico ustedes lo tienen que copiar, entonces vamos a detenernos aquí unos minutos mientras copian. Yo voy a leer lo que está ahí. Ya dijimos que el lodo es una mezcla. Nosotros para la parte práctica vamos a hablar de una fase líquida y una fase de sólidos totales. ¿Bien? En la fase líquida podemos hablar de agua y aceite o diésel. Yo voy a escribir diésel para no confundir la letra A de agua y A de aceite. Yo voy a hablar de diésel. Ustedes tienen que recordar de aquí para todo el semestre, bueno, para siempre, ¿no? Que la gravedad específica del agua es 1. El diésel tiene una gravedad específica que varía, ¿no? Dependiendo del tipo de diésel, de la calidad del diésel. Para nosotros vamos a ocupar la gravedad específica de 0,84. Si en algún ejercicio se les indica que la gravedad del diésel es 0,86, una diferente, ustedes anotan o toman en cuenta esa densidad del ejercicio. Pero por lo general no se los va a dar. Entonces nosotros vamos a recordar que su densidad es, o su gravedad específica es 0,84. En cuanto a los sólidos totales, y yo les dije que lo íbamos a dividir, los sólidos, perdón, la fase sólida, lo íbamos a dividir en aditivos y sólidos indeseables. Para nuestros ejercicios lo vamos a dividir en dos, pero no va a ser esa nuestra clasificación. Lo vamos a dividir en sólidos livianos y sólidos pesados. Hay diferentes formas de clasificar los sólidos. Nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a su peso. Los sólidos livianos van a ser aquellos que tengan una gravedad específica de 2,6. Y los sólidos pesados van a ser aquellos que tengan una gravedad específica de 4,2. Cuando hablo de sólidos livianos, me refiero a la bentonita y me refiero a los recortes que se incorporan al lodo. ¿La bentonita qué es? La bentonita es una arcilla, ¿sí? Es un aditivo, es un material que se agrega al lodo, es una arcilla que se le agrega al lodo para darle viscosidad. La viscosidad es mucha teoría la que creo que estoy tocando, pero la viscosidad es la resistencia que opone un fluido al movimiento, ¿sí? al flujo. Entonces, la bentonita me da viscosidad. ¿Para qué me sirve la viscosidad? Eh, bueno, las propiedades que me da la bentonita me sirven, uno, para la limpieza del pozo. Dependiendo de la limpieza del pozo está en función de diferentes factores. No diría que solo en función de la viscosidad. Está en función de la viscosidad, la densidad, el caudal de circulación, la geometría del agujero, es decir, el diámetro de la sección por la que estoy circulando,
Eh, en fin, la limpieza del pozo está en función de diferentes factores. Uno de ellos es la viscosidad. La viscosidad del lodo se puede cambiar con el agregado de aditivos que incrementen o disminuyan la viscosidad. El agregado de bentonita incrementa la viscosidad del lodo. Entonces, si yo tengo un lodo y necesito incrementar la viscosidad, una opción es agregar bentonita. O puedo agregar otro aditivo que me incremente la viscosidad. La bentonita es una arcilla, es un sólido. La bentonita no se diluye en el lodo, no es como la sal o como el azúcar. La bentonita va a estar en suspensión y se va a encontrar dispersa en el lodo. Eso es lo que le va a dar ese color, bueno, el color al lodo. Los recortes incorporados, como les dije, son parte de los sólidos que genera el trépano. El trépano genera recortes. Esos recortes son acarreados por el lodo hasta la superficie. Todos los recortes que generan el trépano no se incorporan al lodo. ¿Bien? El trépano genera, por ejemplo, 20 barriles de recortes. Esos recortes se reciben en superficie y el lodo, al pasar por el equipo de control de sólidos, se limpia de esos recortes. Pero el equipo de control de sólidos no elimina todos. De los 20 podrá eliminar 18, podrá eliminar 15, 17. Entonces estamos hablando de que 5, 3, 2 barriles de sólidos no se pueden eliminar y se incorporan al lodo. Y estos recortes, a medida que atraviesan el equipo de control de sólidos, es decir, que no son eliminados, mientras más circula el lodo, más pequeños se van a volver estos recortes, porque a medida que circulen, reducen su tamaño, se vuelven más pequeñitos. ¿Por qué? Bueno, porque el trépano los puede volver a triturar. eh, a medida que circulan pueden chocar los recortes entre sí y se van disgregando, se van volviendo más pequeños. Y mientras más pequeños sean los sólidos, más difícil es eliminarlos. El equipo de control de sólidos va eliminando los sólidos por su tamaño. Primero elimina los sólidos más gruesos y va pasando a través de otros equipos que limpian recortes más pequeñitos. Nosotros vamos a considerar que la bentonita y los recortes tienen la misma gravedad específica, 2,6. Por eso vamos a clasificarlos como sólidos livianos. En el lodo también encontramos o podríamos encontrar sólidos pesados. Los sólidos pesados por lo general son aditivos, material que yo agrego al lodo, son aditivos que utilizo para incrementar la densidad del lodo. ¿Sí? Yo agrego sólidos pesados, material pesado, para aumentar la densidad del lodo o el peso del lodo. Ahí el ejemplo que tienen es baritina. En nuestros ejercicios vamos a ocupar baritina. No es el único material densificante. Hay otros aditivos que se utilizan para eso. Por ejemplo, el carbonato de calcio. Eh, ese aditivo tiene dos presentaciones. Lo pueden comprar o lo pueden vender como material obturante, eso será más adelante, o como material densificante. También tenemos hematita, bueno, tenemos otros aditivos destinados a incrementar la densidad de lodo. En nuestros ejercicios vamos a hablar solamente de baritina. Su gravedad específica es 4,2, promedio, ¿no? La estándar, de acuerdo a especificación. ¿Por qué será necesario incrementar la densidad del lodo? O sea, ¿por qué agrego material densificante al lodo? ¿Por qué es necesario aumentar la densidad del lodo? Hace un momento vimos un gráfico y les estaba explicando que a medida que yo voy perforando formaciones, me puedo encontrar algunas que, bueno, puedo encontrar formaciones que tengan contenido en su interior fluidos, no siempre hidrocarburo, puedo encontrar alguna formación que tenga agua, eh, también puede que tenga hidrocarburos líquidos, petróleo, puede que tenga gas. Entonces, estos fluidos están contenidos en la roca, están presurizados. Y cuando yo establezco comunicación del pozo con la formación, esos fluidos intentan ingresar al pozo y salir a superficie. ¿Sí? Tratan de pasar de una zona de mayor presión a una de menor presión. El objetivo o una función del lodo es controlar la presión de formación. El lodo ejerce una presión hidrostática y esa presión hidrostática contrarresta la presión de formación. Como el ejemplo de la soda. La soda está presurizada, el líquido de una botella de soda está presurizado y si yo coloco la tapa de la soda viene a ser como el lodo, ¿sí? Es una barrera que impide la salida del fluido.
si la densidad del lodo es baja, entonces esa presión hidrostática que ejerce el lodo va a ser menor, va a ser baja también. Y yo para controlar la presión hidrostática necesito una presión hidrostática adecuada. Entonces, si atravieso una zona que está presurizada, que tenga una presión de formación anormal, se le dice cuando es muy alta, voy a necesitar un lodo más pesado. Entonces puedo ocupar material densificante, sólidos pesados, para que la densidad del lodo incremente. Si incrementa la densidad del lodo, va a incrementar la presión hidrostática. Recuerden ustedes que la presión hidrostática la podemos calcular. Wow, ¿se acuerdan de la fórmula de presión hidrostática? No vamos a entrar a detalle sobre qué presión es igual a fuerza sobre área. Hablemos directamente sobre la fórmula que seguramente ustedes conocen. Y si no conocen, bueno, aprovechen. La presión hidrostática de cualquier fluido es igual a ¿qué? ¿Cómo la calculan? Nosotros la vamos a calcular con una constante que es 0,052, es un factor de conversión, y vamos a multiplicar por la densidad del fluido. Esta densidad nosotros tenemos que trabajarla en libras por galón, esas es las unidades de la densidad, y la multiplicamos por la profundidad. La profundidad va a estar en pies. ¿Ok? Entonces, este factor de conversión me funciona cuando la densidad está en libras por galón y la profundidad en pie. Fíjense que la presión hidrostática es función 1 de la profundidad y 2 de la densidad del fluido. Si yo me encuentro a 4000 metros y estoy atravesando una formación presurizada, necesito que la presión hidrostática sea mayor en este punto, en 4000 metros. Para incrementar la presión hidrostática, solo puedo variar la densidad. La profundidad no la puedo cambiar. Entonces, incremento la densidad. Para eso ocupo material densificante, sólidos pesados, platina, carbonato de calcio, hematita. Algo más. Yo voy a escribir varias ecuaciones en nuestros ejercicios. El agua lo escribo como agua. El diésel lo abrevio con la letra D mayúscula. Los sólidos livianos con SL, sólidos pesados con SP, sólidos totales con ST, bentonita con B mayúscula, recortes incorporados RXI y baritina con B minúscula. Esa es la composición del lodo. Ustedes deberían anotarse esto. No sé si ya lo tienen anotado o quieren más tiempo. Bueno, ¿qué más puedo decirles sobre esto? No siempre voy a necesitar agregar material densificante al lodo. ¿Sí? No es que siempre necesite incrementar la densidad del lodo. Hay casos en los que yo necesito trabajar con baja densidad. Entonces, esos lodos livianos no necesito agregarle baritina. Necesito agregarle material que tenga una gravedad específica menor. Entonces, esos lodos pueden tener mayor contenido de diésel o pueden ser lodos base diésel. Los lodos base diésel son lodos livianos. Si necesito presiones hidrostáticas bajas, utilizo mayor cantidad de diésel. La presión de formación se clasifica en presión subnormal, presión normal y presión anormal, ¿no? Son formaciones depletadas, formaciones con bajas presiones de formación, hablamos de presiones subnormales, presiones normales, presiones anormales en formaciones sobrepresurizadas. Bueno, en nuestros ejercicios vamos a hablar mucho de balance de materiales. Esto ustedes lo ven en Física 2, entonces, como repasos. No creo que sea muy difícil que ustedes se acuerden de eso. El principio de balance de materiales es 1, las masas se suman. 2, los volúmenes se suman. Recuerden eso, las masas se suman, los volúmenes se suman. Entonces, fíjense, masa 1 más masa 2 más masa n es igual a la masa de la mezcla. ¿Ok? La primera ecuación, si quieren, del balance de materiales. Segundo, los volúmenes se suman. Volumen 1 más volumen 2 más el volumen n es igual al volumen del mezcla. Los volúmenes se suman. Esta primera ecuación, que es la de sumatoria de masas, la vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a reescribirla. Ustedes recordarán, bueno, ya deben saber, más que recordar, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen.
Entonces, de esta ecuación, yo les voy a pedir a ustedes que despejen el volumen, perdón, de la masa. ¿A qué va a ser igual la masa? ¿Quién me dice? Densidad por volumen. Correcto. El volumen está dividiendo, pasa al otro lado a dividir. Entonces es igual a densidad multiplicado por el volumen. Algo yo le decía. La masa es igual, vamos a decir, la masa de X, ¿sí? O sea, de cualquier elemento, de cualquier material, la masa de cualquier material es igual a, puse división, ¿no? Es igual a la densidad del material, la densidad de X, multiplicado por el volumen de X. Entonces, si yo tengo este concepto de masa, tengo esta definición de masa, puedo cambiar la primera ecuación. Bueno, para empezar lo vamos a reescribir como masa 1 masa 1 más masa 2 más puntos suspensivos, masa n es igual a la masa de la mezcla. Bien, esa era mi ecuación 1. Pero como yo sé que la masa es igual a la densidad por X, perdón, a la densidad por el volumen, lo vamos a reescribir y voy a decir la densidad del material 1 por el volumen de ese material más la densidad del material número 2 por el volumen de ese material más la densidad del material N por el volumen del material N es igual a ¿qué? Pues a la densidad de la mezcla. No me gusta utilizar mayúsculas. Mezcla por el volumen de la mezcla. De esta ecuación se van a acordar. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Sí? Cuando yo hable de cuando hable de cuál es la primera ecuación, ustedes deben recordar sumatoria de masas, pero la reescribo como densidad por volumen, densidad por volumen, densidad por volumen es igual a densidad de mezcla, volumen de la mezcla. La ecuación número 2, la de sumatoria de volumen, la vamos a dejar tal cual, solo que nunca voy a estar escribiendo volumen, ¿no? Voy a escribir B sub 1, B sub 2, B sub N. ¿Igual a qué? Al volumen de la mezcla. Estas van a ser nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Piensen que estamos siendo muy rápido, que estamos siendo muy lento, es el momento para que ustedes hablen. No, creo que dije que con este color. ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Vamos a hablar de dos ecuaciones más. Es decir, que ustedes tienen que acordarse de 4, pero para su suerte, para su buena fortuna, las otras dos ecuaciones son muy parecidas a esta. En lodos vamos a hablar mucho de porcentajes. Vamos a regresar a esta lámina. Vamos a hablar mucho de porcentajes y esos porcentajes van a ser porcentajes de volumen. ¿Okay? Ustedes en el quinto semestre van a ver reservorio, porcentaje molar, porcentaje de masas. Acá vamos a hablar de porcentajes de volumen. ¿Qué volumen tiene esta representación del lodo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto dijimos que hay acá de lodo? ¿Alguien? ¿Cuánto lodo hay acá? Un barril. Perfecto, un barril de lodo. O 42 galones o 59 litros. Entonces, este barril para mí va a ser el 100%, ¿sí? Un barril, el volumen del lodo, mejor dicho, siempre es el 100%. Si yo hablo de 1000 barriles, entonces 1000 barriles va a ser un 100%. Y la base de cálculo es el volumen del lodo. Entonces, acá hablamos de un barril.
En este barril tengo agua, tengo diésel, tengo sólidos. Esto lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Ahora sí, hablemos aquí. Supongamos que tengo 0,80 barriles de agua. Ese es el volumen de agua. Y que tengo, pongamos, 0,10 barriles de diésel y de sólidos totales, o sea, aditivos y recortes incorporados, tengo otros 0,10 barriles de lodo. Si ustedes suman todos estos volúmenes, ¿cuánto me da? Punto 1 más punto 1, punto 2 más punto 8, 1. O sea, un barril. Por lo general nosotros vamos a hablar en porcentajes, ¿sí? O sea, esto de acá me sirve muy bien para cuando hable de esta ecuación, ¿ven? Volumen, volumen, volumen. ¿Cuál era el volumen de agua? 0,8. ¿Cuál era el volumen de diésel? 0,1. ¿Cuál era el volumen de sólidos? 0,1 también. ¿La densidad del agua cuánto es? 1. La gravedad específica, ¿no? La densidad en la primera parte la vamos a trabajar en gramos cc. Y ustedes saben que la densidad de cualquier sustancia, de cualquier material en gramos cc es igual a su gravedad específica. Entonces, la densidad del agua, 1 gramo cc. La densidad del diésel, 0,84 gramos cc. La densidad de los sólidos totales, de eso vamos a hablar más adelante. Pero fíjense que me sirve para esta ecuación, porque conozco los volúmenes. Entonces, es normal que nosotros en lodos hablemos de porcentajes. Es decir, yo voy a hablar de porcentaje de agua. También voy a hablar del porcentaje de diésel. Fíjense que ya estoy comenzando a abreviar. Y voy a hablar del porcentaje de sólidos totales. Si yo quisiera conocer el porcentaje de agua, ¿cómo lo haría? Estoy hablando de porcentajes en volumen. Bueno, el porcentaje de agua va a ser el volumen de agua por 100% dividido entre el volumen del lodo. Así puedo calcular el porcentaje de agua en el lodo. Para el diésel, lo mismo. Bueno, o sea, una ecuación similar. El volumen de diésel por 100% sobre el volumen del lodo. Para los sólidos totales, el volumen de los sólidos totales por 100% sobre el volumen del lodo. Si yo quiero calcular el porcentaje de cualquier elemento, de cualquier material, pongamos el porcentaje de X, pongamos el porcentaje de X, va a ser igual al volumen de X por 100% sobre el volumen del lodo. Esta es una fórmula para calcular porcentajes en el lodo. Estos son porcentajes de volumen. ¿Quién de ustedes me dice cuánto es el porcentaje de sólidos totales en este ejemplo? Para nuestras ayudantías siempre tienen que estar con una calculadora. A ver, el volumen de sólidos totales es 0,10 barriles. Nuestro volumen de lodo, 1 barril. Nuestro porcentaje va a ser de... Y 10%. Perfecto. Para el diésel procedemos de manera similar. Creo que voy a tener que hacerlo mucho más pequeño. Estos números me voy a acercar solamente aquí. Bien. Ya tenemos el porcentaje de sólidos totales, 10%. Ahora el porcentaje de diésel. Volumen de diésel es 0,10 barriles y mi volumen de lodo es de 1 barril. ¿Cuál es el porcentaje de diésel? 10% igual. Perfecto, perfecto, chicos. Vamos bien.
El volumen de agua. Reemplazamos. Mi volumen de agua es 0,8 barriles. Y el volumen de lodo es es 1 barril. ¿Qué porcentaje de agua tengo en el lodo? 80%. Perfecto. Y si nosotros sumamos este porcentaje de sólidos totales, este porcentaje de diésel y este porcentaje de agua, vamos a tener 100%. ¿Bien? Es común que nosotros hablemos de porcentajes en el lodo. Y cuando hablamos de porcentajes, entonces estas ecuaciones tal vez no nos van a ser muy útiles, la de densidad por volumen, porque aquí no hay porcentaje. En ese caso, nosotros vamos a utilizar la ecuación número 3 y número 4, que es idéntica a la ecuación 1 y es idéntica a la ecuación número 2. Esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4. ¿Cuál es la diferencia? No son idénticas, perdón. ¿Cuál es la diferencia? Acá, en lugar de hablar de porcentaje 1, vamos a hablar, perdón, de volumen 1, vamos a hablar del porcentaje 1. Ah, ya sé por qué tenía que cambiar eso. Déjenme pensar un momentito, chicos. ABC, ABC. Sí. Perdón. Vamos a poner masa de A para que me quede un poco mejor. Masa de B. Estamos hablando de letras. AB, AB, y acá lo mismo. AB. La densidad de A por el volumen de A, donde A puede ser cualquier material. La densidad de A, perdón, de B por el volumen de B, donde B puede ser cualquier material, por ejemplo, diésel. La sumatoria de volúmenes, el volumen de A puede ser, por ejemplo, agua, el volumen de B, que puede ser diésel. Ahora sí, acá, en lugar de volumen de A, vamos a anotar el porcentaje en volumen de A. Densidad de B por el volumen, no, por el porcentaje de B. Por la densidad de N, por el volumen de N tampoco, por el porcentaje de N. ¿Ven? Es un ligero cambio que nosotros vamos a hacer en nuestra ecuación. Y para finalizar, en lugar de utilizar volumen de mezcla, lo que vamos a hacer es colocar 100%. ¿Sí? Esa es nuestra tercera ecuación. Y la cuarta ecuación no va a ser de sumatoria de volumen, sino de sumatoria de porcentaje. El porcentaje de A, el porcentaje de B y el porcentaje de N. La sumatoria de todos los porcentajes va a ser igual a ¿qué? Si nosotros regresamos a la otra lámina, el porcentaje de sólidos totales, el porcentaje de diésel, el porcentaje de agua, ¿a qué era igual? 10 más 80, 100. Entonces, es igual al 100%. Esas son las 4 ecuaciones que ustedes tienen que recordar en nuestros ejercicios de balance material. Vamos a hablar de más ecuaciones, pero estas de acá son las principales. Entonces, se las anotan y las van a tener en mente para nuestros siguientes ejercicios. Ah, perdón, copienla. ¿Qué hora es? 17. Ok. ¿Cuántos ejercicios tengo? Bien. Creo que lo vamos a tener que dejar acá por hoy día para que no quede muy largo. Lo que les voy a dejar de tarea, o sea, es una tarea pequeña, tampoco se asusten, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la densidad de los sólidos livianos? Adivinen si quieren, chicos. Cuando uno adivina y se equivoca, luego no se olvida. ¿6? 2.6. Bien, 2.6. Esa era la variedad específica. Si yo hablo de densidad, tengo que ponerle unidades. Entonces voy a hablar de 2,6 gramos cc.
Esa es la densidad de los sólidos livianos, o si quieren, de la bentonita y los recortes incorporados, o los recortes de formación. De los sólidos pesados, ¿cuál era su densidad? 2.4. 2.4. Ok. Cerca, era 4.2. 4.2. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer ustedes la siguiente para el día sábado es una tarea de conversión de unidades. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, si yo les digo 1 metro, ¿eh? Digo, longitud es igual a 1 metro. Si yo les pido a ustedes que lo transformen a centímetros, ¿cuántos centímetros serían? 100. 100. 100 centímetros. Si yo les digo 1 metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados serían? Centímetros cuadrados. ¿Cómo? Sí, hay 1 metro cuadrado y 100 centímetros cuadrados. O sea, 100 elevado al cuadrado. 10.000 centímetros cuadrados. Bien. Entonces, conversiones saben hacer. Lo que ustedes me van a hacer para la siguiente clase es cambiar las unidades de estas densidades. O sea, no solamente quiero que lo borren y le pongan otra unidad, tienen que encontrar el nuevo valor, ¿sí? El nuevo valor numérico. Quiero que de gramos cc, lo transformen a libras. Primero lo van a transformar a libras por galón, ¿sí? Quiero que lo lleven a libras por galón. Quiero conocer la densidad de los sólidos livianos y los sólidos pesados en libras por galón. Y también quiero conocer su densidad en libras por bar. Ustedes me hacen eso para la siguiente clase y van a ver que va a ser un poco más sencillo nuestro avance. Para los que son repitentes, les voy a dejar estos ejercicios en su... Bueno, tengo 4 ejercicios para hacer nuestro día sábado: el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. A ver si nos da tiempo, hacemos un ejercicio 5, pero yo creo que el sábado apenas nos va a dar para hacer 4. Entonces, estos se los voy a dejar en el WhatsApp. Y ya si los repitentes quieren adelantarse un poquito, o ustedes chicos, los que lo están yendo por primera vez, también quieren tratar o intentar de probar cómo se hace, se los voy a dejar en el WhatsApp. Hasta ahí quedamos. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita para corregirla antes de, bueno, para aclararla antes de parar la grabación. Y yo les voy a dar un práctico que va a ser este ejercicio 1, 2, 3 y 4. Me lo tienen que resolver y me tienen que presentar ese práctico, ¿sí? Entonces los tienen que hacer sí o sí. Es para cerciorarme de que ustedes están trabajando. Bueno, con eso terminamos, chicos. ¿Perdón? Disculpe una consulta. ¿Esos prácticos van a ser para este sábado? Ah, no, no. El sábado yo voy a resolver los ejercicios. Los que son Ah, repitentes, si se animan, ¿no?, a practicar un poco, a repasar, los pueden hacer y probar si estaba bien hecho. No son complicados, bien. no son como de examen, ¿sí? Van a ayudarnos mucho para los ejercicios que vamos a hacer, pero no son complejos. Y si son nuevos, entonces intenten hacerlo a ver si tienen una idea de cómo meterlo. Yo creo que el segundo y el tercero podrían hacerlo. El primero, tal vez no. En eso quedamos, chicos, entonces. Nos vemos el sábado a las 9:30. Que tengan un buen inicio de semana.